Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, estamos otra vez acá. ¿Me escuchan? Háganme, aunque sea así. Ya sé que están todos silenciados, pero que sea háganme así si me escuchan bien. Bueno, genial. Muy bien, muy bien. Bueno, voy a empezar por compartir pantalla. Les quiero avisar que yo les había dicho que les iba a subir el Power el otro día, pero no se lo subí. En realidad no porque me haya olvidado, sino porque como les armé un único Power con todo lo que es de régimen patrimonial, es decir, lo que vimos el miércoles más lo que vimos hoy, se los voy a subir hoy. Así ahí tienen todo. Sí, claro, acá me dice si me puede hacer una pregunta. Claro que sí. Ana, no sé si la querés escribir o te querés activar el micrófono, lo que quieras. No hay problema. No tenés micro, bueno, escribila por favor. Entonces, esperamos a Ana que nos escriba su pregunta. Bueno, Ana preguntó acá, ¿el régimen de bienes de quien se casó bajo el viejo código cómo es? El viejo código tenía únicamente como posibilidad el régimen de comunidad de ganancias, es decir, el viejo código no tenía opción. Yo no podía elegir por un régimen de separación de bienes. Así que en realidad en el viejo código todas las personas que celebraron matrimonio lo celebraron bajo el régimen de comunidad de ganancias. Hoy, en cambio, 2015 para acá, yo podría decir, en principio, se supone que están bajo el régimen de comunidad de ganancias, porque ese es el régimen supletorio legal, o sea, si las partes no dijeron nada, ese es el régimen que se aplica, pero puedo estar encontrándome con parejas que se han casado optando, o bien al momento de la celebración del matrimonio, o bien optando después, modificando. Acuérdense que el régimen se puede modificar después de un año de haber mantenido el régimen anteriormente establecido. Pero en el viejo código es exactamente comunidad de ganancias pura. Así que todo lo que veamos sobre el régimen de comunidad de ganancias es lo que se aplica a quienes están bajo el régimen del viejo código. Hoy vamos a ver específicamente los bienes propios anteriores a la celebración no tengo derecho. Bueno, de eso ahora vamos a hablar de eso, porque todo lo que yo explique ahora sobre el régimen de gestión de bienes, por nada, Ana, del régimen de gestión de bienes bajo el sistema de comunidad de ganancias, es lo que se aplica para los cónyuges que han optado por el régimen de comunidad de ganancias, o no dijeron nada, mejor dicho, porque si yo me quiero quedar en comunidad de ganancias, me alcanza con no abrir la boca. Digamos, no digo nada y me caso nomás, y se me va a aplicar ese régimen. Y es lo mismo que le va a pasar al que estaba bajo el régimen anterior, con algunos pequeñísimos cambios que trae el nuevo código. Ahora vamos a explicar, yo les voy a ir compartiendo la pantalla y vamos a ir explicando algunas cuestiones relacionadas con el régimen de comunidad. Yo no sé si voy a ver, mientras estoy compartiendo pantalla, no sé si voy a ser muy eficaz con poder ver el chat al mismo tiempo y explicar a la vez. Entonces, en todo caso, ustedes si quieren, si les van surgiendo preguntas, o se desmutean y me interrumpen y me las hacen, o las anotan en el chat, y si no me di cuenta en el momento en que las anotaron, no se preocupen que las vemos después. Pero si no, se desmutean y me interrumpen. Doctora, no hay problema. doctora, sí, antes de empezar, yo tengo una duda. Todo este régimen, ¿no? De para las uniones, ¿tienen que estar declaradas? Para las uniones no, nada de uniones acá, nada de uniones. Régimen patrimonial del matrimonio, solamente Ah, para las personas que están en matrimonio. Uniones convivenciales, está. otro régimen, nada que ver, que lo van a estudiar en su oportunidad. Pero lo que estuvimos viendo ¿Bien? anterior, que
¿tienen que estar declaradas las uniones convivenciales para que gocen del beneficio de la Nada de lo que regulación? Alicia, nada de lo que vimos, nada, de todo lo que vimos se aplica a las uniones convivenciales. Lo que estamos viendo es, que vimos el miércoles y que estamos viendo hoy, es el régimen patrimonial del matrimonio. Solo si me casé, solo si fui al registro civil, ¿eh? Si yo estoy en unión hace 54 años, y la verdad que se parece mucho a un matrimonio porque soy más fiel que todos, y estoy unida hace 1000 años y no me separé, no me importa porque no me casé. ¿Está bien? Entonces, Está bien. nada de esto, nada, se aplica a las uniones convivenciales. ¿Ok? ¿Sí? Ok. Sí, gracias. Bueno, buenísimo. Bueno, no, por nada. Bueno, vamos a ver este régimen de comunidad. Vamos a tratar de reubicarnos en donde estábamos el miércoles pasado. Acuérdense, celebración del matrimonio, me casé aquí, extendí mi matrimonio hasta un momento en que me divorcié, se murió, está ausente con presunción, digamos, hay un momento en que terminó ese régimen. Durante todo este tiempo estoy o bajo un régimen de comunidad de ganancias, en el cual encuentro bienes propios y bienes gananciales, que ahora vamos a ir a ellos, o estoy en un régimen de separación de bienes y yo opté, hice una opción al momento de casarme, o hice una opción por escritura pública después de un año de haber mantenido el régimen anterior, y entonces decidí cambiar de régimen, que lo puedo hacer todas las veces que quiera. Igual la gente mayormente hace otra cosa más divertida los domingos que cambiar de régimen, digamos. Pero bueno, el código no tiene un límite y uno puede cambiar de régimen las veces que quiera e ir probando cómo le va yendo. Pero no es que la libertad nunca es un abuso para la gente, porque la gente que esté en la libertad no quiere decir que se va a dedicar por deporte a hacer esto. Así que bueno, hoy exclusivamente vamos a hablar del régimen de comunidad de ganancias, que como les dije ya un par de veces, es el régimen supletorio, o sea, el régimen que rige si no hemos hecho una opción. Yo solamente me dediqué al registro civil y me casé. Desde ese día de la celebración del matrimonio empezó a regir este régimen de comunidad de ganancias, y si yo no dije ninguna otra cosa, este es el régimen que se me va a aplicar, porque la ley me lo impone como un efecto del matrimonio. Yo no puedo decir, no, pero yo no opté. No, la ley me impone que por el efecto de que me casé, así como empiezan una serie de deberes personales, dijimos, empiezan esta serie de deberes patrimoniales. ¿Bien? Entre estos deberes tenemos este régimen de comunidad de ganancias. ¿Por qué lo llamamos de comunidad de ganancias? Acuérdense, porque dijimos que a partir de la celebración del matrimonio empieza un periodo de ganancialidad. Ese periodo de ganancialidad quería decir que los bienes ingresan al patrimonio del cónyuge que los adquiere y van a estar a nombre del cónyuge que los incorpora a su nombre, pero mi cónyuge tiene un derecho en expectativa, acuérdense siempre de esta frase, derecho en expectativa, que al momento de la finalización, de la extinción de la comunidad de ganancias, ese cónyuge va a ir a cobrar el 50% de ese bloque de bienes que integran esta comunidad. Y yo, a su vez, el 50% de los que tenían él. Entonces, imagínense, me casé con mi cónyuge, compramos la casa habitación, la pusimos a mi nombre, compramos un auto, lo pusimos a mi nombre, compramos una camioneta, la pusimos a nombre de mi cónyuge, y compramos una casa en Pinamar para las vacaciones y la pusimos a nombre de mi cónyuge. ¿Quiénes son los titulares de dominio? Yo de la casa habitación, yo del auto, mi cónyuge de la camioneta, mi cónyuge de la casa en Pinamar. Cada uno somos dueños de esos bienes, ¿sí? No hay condominio entre nosotros. Pero al momento en que nos divorciemos, o alguno fallezca, pero les pongo el divorcio como la causal más sencilla, vamos a hacer de cuenta que agarramos una masa donde metemos esos 4 bienes, esa forma nuestra masa de ganancialidad: casa, habitación, auto, camioneta, casa de Pinamar. Todo eso ahora pasa a ser nuestra masa ganancial indivisa, porque ahora la vamos a tener que dividir. Y cada uno de nosotros nos vamos a llevar el 50%. ¿Bien?
me puedo poner de acuerdo con mi cónyuge si quiero, y si no hay conflictos, decir, vos quedate lo que sea tu nombre y yo me quedo lo mío, si valen lo mismo y más o menos el problema nuestro, digamos, ¿no? El juez no se va a meter donde no lo llaman, pero en principio la regla del reparto es del 50%. Entonces cada uno actualiza ese derecho en expectativa que tenía sobre el 50% de los bienes que estaban a nombre de su cónyuge. ¿Bien? Ese es el efecto del régimen de ganancialidad. Mientras tanto, cada uno es titular de los bienes que están a su nombre y cada uno administra y dispone los bienes que están a su nombre. Ahora vamos a ver cómo. Pero para esto yo tengo que poder estar segura. Viene acá un matrimonio que se divorció y viene a mi estudio, que yo me recibí, que ya puse familia y etcétera, y me dice, bueno, nos divorciamos, queremos ponernos de acuerdo qué hacemos con todos los bienes que están acá en el marco de nuestro matrimonio. Y yo tengo que tener muy en claro si esos bienes son bienes que llamo propios o bienes que llamo gananciales. En principio, con excepciones entre paréntesis siempre, voy a llamar bienes propios a los que llevo al matrimonio, a los que tengo de antes del matrimonio, o que los recibo durante el matrimonio, pero a título gratuito. Esos son los bienes propios por excelencia. O los tengo antes de casarme, entonces que este tipo no venga a buscar nada acá, porque no, acuérdense que el fundamento es el proyecto de vida en común, el esfuerzo común. No se esforzó en nada porque ni lo conocía yo. Son bienes míos, ¿bien? Los llamo propios. Los gananciales también son míos, pero los llamo gananciales porque en su naturaleza le generan a mi cónyuge ese derecho en expectativa, ¿bien? Esos bienes propios van a ser o bien los que yo tenía antes de la celebración del matrimonio, o bien los que, digo en términos generales, adquirí a título gratuito durante el matrimonio, porque nuevamente, acuérdense el ejemplo que les puse, la herencia de mi papá millonario, no hay ningún esfuerzo de vida en común con mi cónyuge si yo me ligué de arriba a la herencia de mi papá millonario, ¿bien? Y en cambio voy a llamar gananciales, en principio, también con algunas excepciones, a los bienes que recibo desde la celebración del matrimonio y que están fundados en el esfuerzo de vida en común. ¿Bien? Esta es la primera cuestión que tenemos que tener como eje de este régimen de comunidad, lo que llamamos la calificación de los bienes. Calificar un bien en materia del matrimonio va a querer decir que yo le voy a decir a ese bien si es propio o si es ganancial. Vuelvo a repetirles, y se los voy a repetir hasta que ustedes van a decir, esta mujer es tonta, pero se los repito, porque a mí me interesa que lo graben. Tengan en claro que calificar un bien como propio o ganancial no quiere decir quién es el titular. Quiere decir que yo puedo tener bienes gananciales de mi titularidad, o sea, en el registro inscripto a mi nombre. Bienes gananciales de titularidad de mi cónyuge, en el registro inscriptos a su nombre, pero gananciales en su naturaleza jurídica, ¿bien? Y puedo tener bienes gananciales cotitulares, porque mi cónyuge y yo podemos haber ido a comprar una casa y nos pusimos los dos como propietarios, la compramos ambos, los dos figuramos en la escritura de dominio y los dos estamos entonces inscritos en el registro. ¿Hay un condominio? Sí, pero hay un condominio porque los dos nos hemos atribuido la titularidad, no porque el bien sea ganancial. Vuelvo a repetir, una cosa es la titularidad mía, de mi cónyuge o un condominio, y otra cosa es la calificación, propio o ganancial. Propio de uno, propio del otro, ganancial, titular de uno, ganancial, titular del otro, ganancial, titular de los dos. Propio en condominio y también, capaz, cuando mi cónyuge y yo éramos novios, con miras a que algún día nos íbamos a casar, fuimos y compramos un bien en condominio, pero lo compramos 5 años antes de casarnos. Entonces tenemos un bien de naturaleza jurídica propia, pero en el cual los dos somos condóminos. ¿Llegan a ver, digamos, la diferencia entre las cuestiones? Bien. En función de esto, de saber qué bienes son propios, qué bienes son gananciales, nos va a permitir determinar cómo se van a gestionar durante la vigencia de la comunidad, durante la vigencia del matrimonio, o sea, quién los administra, quién los dispone, y luego cómo es el régimen de deudas, que eso igual no lo vamos a ver hoy, porque eso tienen otra clase específica donde van a ver el régimen de deudas. Lo que me interesa hoy agruparles
son dos artículos del código que son como bastantes extensos, pero que son muy útiles, porque en realidad antes del Código Civil y Comercial había mucha discusión en la doctrina sobre ciertos supuestos que se discutía si esos bienes de esos supuestos particulares revestían carácter propio o revestían carácter ganancial. Entonces la doctrina discutía, una parte decía que eran propios, la otra decía que eran gananciales, un fallo acá decía una cosa, el otro decía otra cosa, y bueno, había desacuerdo en eso y había que ver, bueno, cuál es el juez que te toque, qué calificación le va, o la Cámara, qué calificación le va a dar. Entonces el Código Civil y Comercial decide traer paz a esa cuestión y unificar y clarificar. Y entonces va a decir, estos bienes son propios. Y te trae un listado con un montón de incisos de los bienes que son propios. Y te dice, estos códigos son gananciales, y te trae un listado con un montón de bienes que son gananciales. Ese listado, ustedes tienen que conocerlo, pero mayormente, no es que tienen que saberse de memoria, voy a recitar los 15 casos de bienes propios, digamos, sino que ustedes tienen que poder comprender cuáles son los fundamentos que están detrás de la calificación por la cual yo decidí que esos bienes, yo código, digamos, ¿no? Decidí que esos bienes son propios o son gananciales. Cuando ustedes comprendan la dinámica del por qué se le atribuye un determinado carácter a esos bienes, les va a resultar muy sencillo darse cuenta si son bienes propios o gananciales, aunque no se acuerden exactamente qué dice el inciso H del artículo, ¿bien? Porque no es eso lo que nos interesa, digamos. No interesa que se sepan los incisos de memoria, ni que se los sepan en orden, ni nada de eso. Incluso yo hoy se los voy a traducir en esta clase en un orden desordenado, justamente en relación al orden que traía el código, pero que a mí me parece que resulta más didáctico porque los vamos a ir agrupando según las causales o según los fundamentos que determinan que esos bienes tengan carácter propio o carácter ganancial. Entonces, ¿qué pautas vamos a tomar? Me importa agrupar a esos supuestos de bienes propios y bienes gananciales en grupos, que esos grupos los voy a determinar en función de determinadas pautas que voy a tomar. La primera pauta que voy a tomar en cuenta es el tiempo en el cual se adquirieron los bienes. Lo básico, la primera básica, la de piso para yo saber si estoy en presencia de un bien propio o de un bien ganancial, es saber el tiempo de la adquisición. La primera, que es lo que les dije como el ejemplo más clásico, es, ¿lo compró antes o lo compró después de celebrar el matrimonio? Esa mayormente tengo un 90% de probabilidades de que la voy a invocar, digamos, si digo propio, si lo compró antes, que si digo ganancial, que lo compró después. Porque obviamente puede haber alguna excepción, como por ejemplo una usucapión, que comenzó antes del matrimonio, pero la escritura se celebra después, digamos, el juicio sucesorio, el juicio, perdón, de usucapión se celebra después, pero salvo esas excepciones, en principio yo arriesgo y gano si digo que los anteriores al matrimonio son propios y los posteriores son gananciales. La segunda pauta o el segundo hilo que voy a tomar en cuenta para determinar la calificación de estos bienes es estos supuestos, llamamos los supuestos de subrogación. ¿Se acuerdan ustedes ya a esta altura de Civil 5 en otras materias ya han visto lo que es una subrogación real? O sea, cuando yo reemplazo un bien y en lugar de ese bien traigo otro bien en su lugar. El ejemplo más típico puede ser una permuta, pero un ejemplo muy típico también es el ejemplo de los seguros. Si yo tenía un auto, que era un auto propio, me casé, ese auto como era anterior sigue siendo propio. Y durante el tiempo que estoy en matrimonio, un día que estaba durmiendo, se prendió fuego mi auto y me lo incendiaron, yo tenía un seguro contra incendios por ese auto y la compañía aseguradora me paga. Y me paga 100.000 pesos, estoy inventando, por la indemnización por el incendio que sufrió mi bien. Esos 100.000 pesos van a entrar, me los van a depositar en mi cuenta caja de ahorros, supongamos que tengo en el banco, me lo va a depositar la aseguradora, y mi marido va a venir y va a decir, che, se lo depositaron y es un dinero que le entró estando casada. Pero yo, ¿qué le voy a decir? ¿Qué me dice el código que le diga? No, esto es un ingreso, un dinero que subroga o reemplaza al bien que ha dejado de pertenecer a mi patrimonio, que era un bien de carácter propio. Estos 100.000 pesos reemplazan al auto incendiado, con lo cual mi cónyuge tampoco participó con ningún esfuerzo en común, sino que perdí el auto y ahora tengo 100.000 pesos para comprarme un auto nuevo. ¿Bien?
Entonces, eso que llamamos una subrogación real o una subrogación de bienes, me va a estar dando la pauta de si el bien es de carácter propio o de carácter ganancial. En principio, bienes que subrogan a bienes propios, revisten el mismo carácter de propios, bienes que subrogan a bienes gananciales, revisten el carácter de ganancial. ¿Bien? Y la tercera pauta va a ser una que también yo ya les adelanté, que es el carácter gratuito u oneroso de la adquisición. En principio, vuelvo a repetirles, la ganancialidad está fundada en el esfuerzo de vida en común, en el proyecto de vida en común, el esfuerzo mutuo, la participación en las ganancias y en las pérdidas, como si fuera una sociedad. Yo me casé y bueno, voy a llevar adelante un proyecto como si fuera una sociedad con mi cónyuge. No es una sociedad, pero les traigo una idea asociativa para que lo puedan visualizar. Participo de lo bueno, participo de lo malo. Todo lo que es oneroso se presume que viene por el esfuerzo de vida en común, y todo lo que es gratuito se presume que viene por otra razón que obedece a mí a título individual, pero que ya no obedece a nosotros como cónyuges. Lo gratuito es propio, lo oneroso es ganancial. ¿Bien? Entonces ahora tenemos los artículos 464, 465, que son los que yo les comentaba que nos traen este listado de bienes propios, 464, de bienes gananciales, 465. Vuelvo a decirles, fíjense, ustedes van a estar viendo el Power en este momento y ven que yo salto del inciso A al inciso G y de ahí al H. No es que estaba tomando algo cuando armé este Power, sino que en realidad se los quiero agrupar para que podamos ver las causas fuentes, ¿Qué razones tomó el código para decirle a estos incisos, que son estos supuestos, que tienen carácter propio? Fíjense, inciso A, vamos a trabajar el código, pero yo se los voy a ir trabajando con ejemplos para que cada uno de estos incisos se comprenda. Los bienes de los cuales los cónyuges tenían la propiedad u otro derecho real o la posesión cuando empezó la comunidad. O sea, si yo era titular de dominio, o tenía un derecho real de hipoteca, o tenía un derecho real de usufructo, porque no es solamente la propiedad de los bienes lo que tiene una naturaleza, también tienen una naturaleza propia o ganancial, por ejemplo, un derecho de usufructo, un derecho de uso y habitación. Al tiempo de iniciación de la comunidad, ¿ven? O sea, lo que yo ya tenía antes, que al tiempo de la iniciación de la comunidad yo lo tenía, eso lo traigo al matrimonio, como son bienes que yo aporto, los traigo como bienes propios, ¿bien? Me dice el G, los adquiridos durante la comunidad, aunque estén adquiridos a título oneroso, pero el derecho de incorporarlos al patrimonio ya existía. Supónganse que yo estoy llevando adelante, todavía no me casé, y estoy llevando adelante un juicio con una persona en función de un contrato que hice durante mi vida de soltero y en función del cual tengo que simplemente cobrarle un bien para que ese bien ingrese a mi patrimonio. Y eso me ocurre 2 meses después de que me casé. El derecho de incorporarlo al patrimonio es un derecho anterior, es un derecho antecesor. Entonces, ese bien va a tener el carácter de su origen. Acá el tiempo de la adquisición me marca o la adquisición del bien o la causa de la adquisición de ese bien. El otro ejemplo típico es el caso de la usucapión. Yo estuve 10 años poseyendo un bien a título pacífico, etcétera, etcétera, pero resulta que el juicio de usucapión lo termino ganando cuando estoy ya en la celebración del matrimonio. Ese derecho de incorporar a mi patrimonio ya venía existiendo de antes, con lo cual ese bien reviste carácter propio. ¿Bien? Por la misma razón, los adquiridos en virtud de un acto anterior que estaba viciado de nulidad y que vuelven a mi patrimonio. O sea, yo tenía un juicio pendiente en materia de nulidad que está confirmado durante la celebración del matrimonio y el bien vuelve a mi patrimonio. Entonces siempre estoy hablando de bienes que o yo los tenía antes de celebrar el matrimonio o la causa fuente de esa titularidad ya existía antes de la celebración del matrimonio, por lo cual el código ya no presume que obedecen al esfuerzo de vida en común, sino que en realidad obedecen a una causa anterior que les atribuye o les contagia ese mismo carácter de bienes propios. Lo mismo en los casos de nulidad, resolución, revocación de un acto jurídico, bienes que vuelven a mi patrimonio, que habían salido de mi patrimonio, pero eran propios en su origen, y vuelven a mi patrimonio. ¿Bien? Fíjense el L. La plena propiedad de los bienes cuya nuda propiedad se adquirió antes del comienzo de la comunidad, si el usufructo se extingue durante ella. Vamos a traducir este inciso.
¿Se acuerdan derechos reales, derechos de usufructo? En el derecho de usufructo, yo soy el nudo propietario, le doy a otra persona el usufructo. Esa persona puede utilizar, tiene el usufructo de este bien, puede cobrar sus frutos, etcétera, etcétera, pero yo sigo siendo la nuda propietaria. Bueno, yo 4 años antes de celebrar el matrimonio, soy la titular de dominio de un bien, le doy el usufructo a mi amiga lleva, digamos, asume el usufructo de ese bien, desenvuelve su derecho real de usufructo, y ese usufructo se pone fin en el momento en que ya estamos casados, en el momento de vigencia del matrimonio. Con lo cual, ese usufructo que vuelve a la misma condición que tiene la nuda propiedad, que en este caso es un bien de carácter propio. Por supuesto que este bien ya tiene un valor mucho más elevado, porque no es lo mismo si yo quiero vender un bien que está, digamos, disminuido el valor de esa nuda propiedad en función de un usufructo, que si trata de un bien en el cual yo ya tengo la nuda propiedad. Bueno, esta vuelta del valor pleno del bien reviste el mismo carácter de propio que tenía en su origen la nuda propiedad. Son todas cuestiones que obedecen a la causa o a la naturaleza del bien. El segundo supuesto es el supuesto de subrogación de bienes propios, ¿bien? Que son estos ejemplos que yo les he puesto. Fíjense que el código específicamente ejemplifica con los casos de permuta, pero también habla de inversión de dinero propio, reinversión del producto de bienes propios. Supongamos que yo tengo una caja de seguridad o una caja de ahorro que tengo antes de la celebración del matrimonio, donde como yo tenía un trabajo independiente propio, fui ahorrando un dinero ahí. Bueno, tengo este dinero ahorrado, me caso y a los 2 años de casarme decido invertir ese dinero y comprarme un auto. Si yo puedo probar que esos fondos que he invertido para la compra de ese bien revestían carácter de propios, ese bien va a adquirir el mismo carácter o la misma naturaleza de propio. Les insisto en esto de si yo puedo probar que esos fondos revisten carácter de propio, porque hay una presunción en el régimen de bienes del matrimonio, que es que todos los bienes que ingresan durante la unión de los cónyuges se presumen gananciales. Con lo cual, si yo durante la vigencia de mi matrimonio compro un auto, se presume que ese bien es ganancial. Voy a tener que probar que ese bien ha sido comprado con fondos propios, o porque los tenía de antes, o porque obedecen a la herencia de mi papá, o porque fue una donación que me hizo un tío que tiene mucho dinero y me quiso donar una cantidad de dinero. ¿Cómo lo voy a probar? O puedo dejar constancia del origen de los fondos en la escritura o en el acto donde se celebra el acto jurídico de adquisición de ese bien, o lo puedo probar en un juicio posterior cuando mi cónyuge me discuta y me diga, no, ese auto es un bien ganancial, tiene que ser dividido entre los dos. Y yo le voy a decir, no, ese auto obedece a que yo cobré $10.000 por la sucesión de mi padre. ¿Cómo lo voy a probar? Y bueno, voy a probar cuándo murió mi padre, voy a probar qué bienes entraron a la sucesión de mi padre, voy a probar que yo fui heredera, voy a probar que hice una partición con mis hermanos y que recibí $10.000 en esa partición, pero lo voy a tener que probar en ese proceso en el que estoy discutiendo la calificación de los bienes, que es el proceso de liquidación de la comunidad de ganancias. O sea, cuando nos hemos divorciado y nos ponemos a discutir respecto del carácter que tienen los bienes para ver si los bienes entran a la comunidad para ser divididos al 50% o eran bienes propios, voy a tener que demostrarlo. Porque si yo no lo puedo demostrar, la presunción es la presunción de ganancialidad. La ley intenta poner en algún momento solución a los litigios y decir, bueno, si no lo pueden probar, todo se va a presumir ganancial, porque se presume que todo lo que ocurre durante el matrimonio obedece al esfuerzo de vida en común. ¿Bien? Ahora, si yo puedo probar, o a través de una permuta, donde voy a hacer una escritura, supongamos, donde un bien entra en reemplazo de otro, o a través de una reinversión del producto de bienes propios o inversión de dinero propio, dejé constancia del origen de los fondos y puse en la escritura, cuando fui a comprar el lote de terreno, puse, dejo constancia expresamente que los fondos para comprar este terreno provienen de lo que recibí
en la sucesión de mi padre, fulano de tal, que murió tal día, cuyo juicio sucesorio tramitó en el juzgado civil y comercial número 10, autos, Fernández tal, sobre su sucesión, y en función de eso, yo pruebo que los fondos que estoy utilizando los recibí de la sucesión de mi padre. ¿Bien? Porque si yo no pruebo eso, voy a tener que ir a discutir a un juicio de liquidación de bienes cuál es el carácter de esos bienes. Y si no pruebo en contrario, la ley va a presumir que esos bienes tienen carácter ganancial. ¿Bien? Entonces, finalmente, caso de reinversión del producto de los bienes propios, bueno, caso de reinversión, el caso que les puse del incendio del automóvil, y les quiero explicar este párrafo de que les habla de este inciso, porque si no, no lo van a entender. Fíjense lo que dice: reinversión del producto de los bienes propios sin perjuicio de la recompensa debida a la comunidad si hay un saldo soportado por esta. ¿Qué quiere decir esto? Nos vamos a adelantar un poquito en un tema, que es el tema de las recompensas. Las recompensas son, como su nombre lo dice, compensaciones que establezco entre las diferentes masas de bienes. O sea, si yo tengo, vamos a poner un ejemplo para que ustedes se den cuenta fuera del matrimonio. Si yo tengo una amiga y yo tenía un auto, lo voy a cambiar y me falta un poco de plata y le pido a mi amiga que me preste esa plata que ella me presta. Salvo que me la regale, se supone que yo me compro un auto un poquito más caro, que ese auto un poquito más caro va a estar a mi nombre, y salvo que ella me está regalando esos $5.000 que me prestó, se supone que yo en algún momento se los voy a tener que devolver, ¿no? Porque salvo que quiera hacer una donación, porque es muy buena y me quiere mucho, en principio me está prestando plata. Yo se la voy a tener que devolver. Ese bien que compré es un bien mío, va a estar a mi nombre, es mi auto para mí. Pero yo le debo una compensación a ella, tengo que compensar lo que me prestó antes, algún día se lo voy a tener que devolver para que ella recupere la plata que me prestó. Bueno, con ese ejemplo muy tonto, hagamos de cuenta que lo trasladamos al caso del matrimonio. Entonces, ustedes imagínense, vamos a ver, cuando veamos los bienes gananciales, que por ejemplo, todo lo que son los sueldos de los cónyuges, los ingresos de los cónyuges, tienen carácter ganancial. Yo cobro 50.000 pesos en mi trabajo y estoy casada, por más que sea yo la que lo cobre y que está en una caja de ahorro a mi nombre, esa plata tiene carácter ganancial. ¿Por qué? Esfuerzo de vida en común. Mi cónyuge cobra 70.000 pesos, esa plata tiene carácter ganancial, por esfuerzo de vida en común, proyecto de vida en común. A la ley justamente cree que no nos interesa hacernos del dinero para nosotros, sino para ese proyecto de vida en común. Ahora, imagínense que en el ejemplo este que yo les puse de mi auto propio, el auto es propio, es un autito que yo tenía de antes de celebrar el matrimonio, y se me prende fuego durante el matrimonio, y viene la aseguradora y me paga 100.000 pesos, que me paga en concepto de seguro. Muy bien, eso que yo recibo de la aseguradora va a tener carácter de propio, porque el bien al cual viene a reinvertirse, al cual viene a subrogar, era un bien de carácter propio. Ahora la pregunta es, ¿quién pagaba el seguro de ese automotor? Lo pagaba yo. ¿Con qué plata lo pagaba? Lo pagaba con la plata de mi sueldo. ¿Qué carácter tiene mi sueldo? Tiene carácter ganancial. Entonces, cuidado, porque yo estaría viendo que con fondos gananciales estaba pagando un seguro para la cobertura de un bien de carácter propio. De modo que mi cónyuge me va a decir, bueno, guarda, está bien que el seguro viene en reemplazo de tu auto que es propio, pero ese seguro obedece al pago de una prima, la prima de seguro que yo pagaba todos los meses.
Los 10.000 pesos que yo pagaba de seguro todos los meses, ¿con qué los pagaba? Los pagaba con mi sueldo. Entonces, la comunidad de ganancias, por decirlo de esta manera, o sea, los fondos gananciales, se fueron haciendo cargo durante todo este tiempo de asegurar una posibilidad de que a futuro ibas a tener un seguro que te pague la pérdida de ese auto. ¿Lo llegan a ver? Entonces, esto genera lo que llamamos un derecho de recompensa. ¿Por qué? Porque mi cónyuge me va a poder decir, ok con vos, ok con el seguro del auto que te dieron 100.000 pesos y que vienen en reemplazo de ese auto. Pero ¿sabes una cosa? Durante todo este año, vos pagaste por cuota del seguro 45.000 pesos. Esos 45.000 pesos los pagaste con fondos gananciales. O sea que vos le tenés que reconocer a la comunidad de ganancias, quiere decir que si pagaste 45.000 pesos con fondos gananciales, es como si, me dice mi cónyuge, yo puse 22.500 pesos ahí. ¿Me llegan a ver? Porque los 45.000 pesos que yo pagué de cuota del seguro todos los meses tenían carácter ganancial. Como estamos en la liquidación de la comunidad de ganancias, porque estamos discutiendo qué naturaleza tienen estos bienes, mi cónyuge me dice, ahí se metió plata mía, dice mi cónyuge, porque estamos en la liquidación de la comunidad. Entonces, esa plata gastada, esa plata invertida en pagar la prima del seguro tenía carácter ganancial. ¿Bien? Eso genera un derecho de recompensa. De la misma manera en que genera un derecho de recompensa, si yo cambio mi auto, uno nunca cambia un bien por otro y paga exactamente la misma cantidad de dinero. Yo cambio un auto propio, que era modelo 2010, o 2015, vamos a poner para no ser tan viejo, un auto propio que era modelo 2015. Me casé en el 2017 y ahora lo cambio por un modelo 2018 y seguramente con un poquito de plata puse encima. Ese poquito de plata que puse encima, como es plata correspondiente, ese dinero es correspondiente al periodo de vigencia de la comunidad de ganancias, ese dinero reviste carácter ganancial. Entonces, cuidado, porque yo vendí mi auto, lo reinvertí, pero le puse 30.000 pesos arriba. Esos 30.000 pesos arriba son de carácter ganancial, porque son o del sueldo de mi marido, o de mi sueldo, o de los ahorros familiares que teníamos. Entonces, hay un derecho, el bien sigue siendo propio, porque es una reinversión monetariamente de fondos propios, pero hay un derecho de recompensa para reconocerle a la comunidad por ese puchito de diferencia que puso la comunidad. ¿Bien? Eso es lo que quiere decir este inciso que parece que trae como un montón de supuestos mezclados, pero que todos ellos apuntan a que estamos subrogando bienes propios por bienes que en su origen eran propios, y lo mismo nos va a pasar si esos bienes son gananciales cuando veamos, digamos, la otra cara de la moneda. ¿Bien? Los créditos e indemnizaciones que subrogan, que es el ejemplo que pusimos, las crías de ganado, ustedes van a decir, ¿a quién le importa la vaca? Pero en realidad hay mucho campo en Argentina y realmente hay mucha gente que tiene crías de ganados importantes y donde incluso el ganado va muriendo, y yo por ahí tenía una cantidad de vacas en mi campo, esos van muriendo, van creciendo otras que son los hijos que van teniendo esas crías, bueno, las que van reemplazando van adquiriendo el mismo carácter, salvo que haya una mejora donde la cual se ha invertido mucho porque se han comprado máquinas para mejorar la calidad del ganado, se ha invertido en productos, se ha invertido en mejoramiento, bueno, todo esto va a generar un derecho de recompensa en favor de la comunidad de ganancias. La siguiente causa que tiene que ver, o es la siguiente pauta que utilizo para darme cuenta si el bien es propio o ganancial, tiene que ver con el título gratuito o título oneroso. O sea, los bienes que se adquieran durante, si se adquirieron antes, ya sé que son propios, no tengo ningún problema. Se adquirieron durante la comunidad de ganancias y se adquirieron a título oneroso, yo ya sé que la ley me presume que son gananciales. En principio, todo lo adquirido adentro de la comunidad de ganancias es ganancial. Pero, si se adquirieron durante a título gratuito, esto que yo ya les comenté, la ley presume que no hay acá un esfuerzo de vida en común, y como no hay un esfuerzo de vida en común, no tiene sentido, no tiene lógica que yo les atribuya carácter ganancial. ¿Bien? ¿Cuáles son estos adquiridos a título gratuito?
o por herencia, por legado, donación, mis padres me donan un determinado bien porque quieren que, qué sé yo, hacerme un reconocimiento, porque son generosos, porque me quieren mucho, digamos, este bien es un bien de carácter propio, incluso aunque, por ejemplo, nos lo donen a ambos, esto que yo les dije al comienzo, puede haber condominio de partes propias y puede haber condominio de partes gananciales, ¿bien? Mis padres tienen una muy buena posición económica, imaginémoslo, y dicen, bueno, chicos, les vamos a regalar un departamento, dicen, porque ya te están pagando alquiler hace tanto tiempo. Fíjense, con este ejemplo les voy a poner todos los supuestos posibles. Mis padres dicen, tanto alquiler que pagan, están tirando plata a la basura, nosotros les vamos a comprar un departamento. Muy bien, estamos casados, nosotros. Entonces, mis padres nos regalan un departamento, vamos, lo elegimos todo, vamos a firmar la escritura de dominio. Firmo yo sola, compro yo sola, es un bien propio, porque el título es gratuito, porque ha sido por donación de mis padres, cuya titular de dominio soy yo. Ahora, segundo ejemplo, vamos a comprar el departamento y firmamos los dos, y los dos firmamos como propietarios, y los dos adquirimos y figuramos en la escritura, es un bien propio en el cual ambos somos condóminos. Entonces yo tengo un 50% propio y mi cónyuge un 50% propio. Si solamente hubiera adquirido yo tendría un 100% propio. ¿Se entiende? Entonces, una cosa es la titularidad y otra cosa es la naturaleza del bien. Siempre va a ser propio. ¿Por qué? Porque lo fue a título gratuito. Como fue por efecto de una donación, siempre el bien va a ser de carácter propio. Ahora, si es en condominio, voy a tener otra cuestión a resolver con mi cónyuge cuando me divorcie, porque si era un bien propio que estaba solamente a nombre mío, cuando me divorcié, besos y te viste, no me acuerdo, era un bien propio mío, me lo donaron mis padres, está bajo mi titularidad, cariños, el bien es mío. Ahora, si lo compramos en condominio, si lo recibimos en condominio por efecto de esta donación, si bien va a ser de carácter propio mío y de carácter propio de él, vamos a ser condóminos y nos vamos a poner de acuerdo cómo dividimos ese bien, si lo vendemos, nos quedamos la mitad cada uno de lo que recibamos de dinero o cómo hacemos. ¿Bien? Entonces, esto para que ustedes puedan ver que pueden haber bienes gananciales de titularidad de un cónyuge, bienes gananciales de titularidad del otro, bienes gananciales en condominio. Bienes propios de titularidad de un cónyuge, bienes propios de titularidad de otro cónyuge o bienes propios en condominio. ¿Bien? Esto vuelve a insistir con relación a que el carácter propio o ganancial es una cuestión de la naturaleza del bien y no de la titularidad. ¿Bien? Es una cualidad, una característica, ser propio o ser ganancial. Hace a la naturaleza jurídica de ese bien, pero no hace al título de dominio. El título de dominio puede ser de cualquiera de los dos o de los dos. ¿Bien? Bueno, otra pauta que toma el código es esto que ustedes tienen que haber visto hace muy poquito también en derechos reales, que son todos los casos de accesión de bienes propios o productos de los bienes propios. ¿Por qué? ¿Se acuerdan un principio del derecho que dice lo accesorio sigue la suerte de lo principal? ¿Se acuerdan de eso? Bueno, ese principio obviamente se aplica acá. Y hay un principio del derecho que me dice, si yo quiero construirme una casa y voy y construyo la casa en el lote de mi amigo, porque mi amigo es buena onda y me presta su lote, lamentablemente para darte la noticia, esa casa que vos has construido es de propiedad de tu amigo. ¿Por qué? Porque vos construiste en el lote de tu amigo. Y lo accesorio sigue la suerte del principal. ¿Quién es el titular del lote? Tu amigo. ¿Quién es el dueño de la casa entonces? Tu amigo. Ahora, que después vos le puedas hacer un juicio a tu amigo que ahora se pasó a constituir en tu ex amigo porque se han peleado por esto, que le puedas hacer un juicio para que te reconozca toda la plata que vos pusiste en hacer esa construcción de esa casa, es otra historia. Pero el titular de dominio del lote y de todo, ¿se acuerdan? Lo que el que construye sobre un fundo, se decía en derechos reales, de todo lo que está
por arriba de eso, por arriba de la superficie. El que es el titular de ese terreno, de esa superficie, es el titular de todo lo que accede a esa superficie. Bueno, tenemos que hacer de cuenta que en esto de los bienes propios y de los gananciales es el mismo ejemplo de lo que pasa con el lote de mi amigo. ¿Bien? Entonces, en principio, cuando yo accedo, es decir, adiciono a un bien que reviste carácter propio o agrego cosas a un bien que reviste carácter propio, eso que agrego, eso que mejoro, eso que sumo, tiene el mismo carácter propio. Sin perjuicio, dice el código, de la recompensa que yo pueda reconocerle a la comunidad de ganancias. ¿Qué quiere decir esto? Un ejemplo como el que vimos anteriormente. Imagínense que yo tengo una casa hermosa de verano en la Sierra de los Padres, ¿bien? Y esa casa es propia, porque yo la tenía de antes de celebrar el matrimonio. Quiere decir que el día que nos divorciemos, mi cónyuge no puede venir a buscar nada de esa casa. La verdad que vamos mucho a esa casa, la usamos un montón, qué sé yo, y se nos ocurrió hacer dos cosas. Primero se nos ocurrió construirle un piso más para hacer una sala de juegos, para que nuestros chicos puedan jugar y demás, y después se nos ocurrió hacer una super pileta, super industrial, que hemos gastado un montón de dinero en hacer esa pileta, con un quincho para comer unos asados, divino. Buah. Todo eso, ¿cómo lo hicimos? Con nuestros ahorros, porque somos cónyuges, yo trabajo, aporto, mi cónyuge trabaja, aporta, tenemos un montón de ahorros. ¿En qué gastamos los ahorros, gordo? Lo gastamos en esto, pum, a la casa, ¿bien? Ahora, todo eso que yo mejoré y que mejoramos ambos en esa casa, que es mía, porque yo la había comprado antes de casarme y está inscrita bajo mi titularidad en el registro de la propiedad y es mía de carácter propio en cuanto a su naturaleza, porque era un bien de soltera, ha crecido en valor terriblemente, porque mi casa valía $100.000 al comienzo y ahora vale 450.000, porque le hemos puesto de todo y la dejamos de punta en blanco. Noticia para mi cónyuge: todo eso que hemos mejorado en esta casa de carácter propio sigue teniendo carácter propio. ¿Qué quiere decir? Que el día que nos divorciemos, yo le voy a mandar cariños y me voy a quedar con mi casita. ¡Ah, qué bien!, dice mi cónyuge. ¿Y todo lo que yo invertí? ¿Qué es esto? Todo el origen ganancial de estos fondos, que eran nuestros ahorros, todo lo que me pagaban en la empresa por premios cada vez que yo tenía una alta productividad, aguinaldo, todo lo que metí ahí adentro, que tiene carácter ganancial. ¿Qué pasa con eso? Bueno, derecho de recompensa. Quiere decir que mi cónyuge va a poder demostrar en este juicio que estamos llevando adelante, que estamos liquidando la comunidad de ganancias, va a poder demostrar que la comunidad de ganancias, hagan de cuenta, hacemos de cuenta que es como una ficción, ¿no? Como que tenemos ahí una persona que se llama comunidad de ganancias, que no es más que esta unión de nosotros dos. Esa comunidad de ganancias aportó $250.000 de ahorros familiares para esta. Y entonces mi cónyuge va a decir, bueno, reconoceme a mí $125.000 que yo puse en esa casa para que esa casa te quede impecable como te queda ahora y que vos te la estás llevando. ¿Bien? ¿Lo ven? Ese es el derecho de recompensa, que es lo mismo que si yo tuviera un emprendimiento con un amigo y le tengo que reconocer a mi amigo la plata que él puso y la plata que puse yo para que cuentas claras conserven la amistad. Bueno, es lo mismo, en este caso solamente que estoy hablándolo entre dos cónyuges que ahora están divorciados y están teniendo estos problemas respecto a calificar o a darle una calidad, una naturaleza jurídica a sus bienes, de bienes propios o bienes gananciales. ¿Bien? De la misma manera, lo que el código llama las partes indivisas. Supongan que estamos en una propiedad donde tenemos 2 departamentos y faltaban 2 departamentos más y yo era propietaria de 2 departamentos a título propio y después adquiero el departamento restante, esa titularidad de las partes indivisas va a ser una titularidad común de todo, al mismo carácter propio que tenía en su origen, sin perjuicio también de que yo tenga que reconocer recompensas y para comprar las partes indivisas que faltaban, o yo tenía un condominio con mi hermana y mi hermana me vende su parte y eso que compramos a mi hermana de su parte que me vende lo estamos pagando con fondos gananciales, yo voy a
a nuclear todo como carácter propio, pero voy a tener que reconocerle a la comunidad de ganancias un derecho de recompensa por la parte que la comunidad de ganancias puso para que yo unifique esa, digamos, unión de titularidad de dominio. ¿Bien? Son todos supuestos del mismo tipo. Y por último, la siguiente pauta que toma el Código Civil y Comercial a la hora de calificar los bienes como propios y gananciales son los que llamamos bienes de la personalidad. ¿Por qué aclara esto? Porque muchas de los bienes de la personalidad, en su mayor parte, son adquiridos durante el matrimonio con fondos gananciales. O sea, ¿vieron la típica frase de, bueno, yo gasto lo que quiero en ropa, me tiro el placar encima, porque total yo trabajo para mí? Bueno, más o menos. Si sos casado, más o menos es así y más o menos no. Porque en realidad yo me gasto mi sueldo en tirarme el placar encima si quiero, pero el pequeño detalle es que el sueldo que me estoy gastando es un sueldo ganancial. Lo que pasa que cuando nos divorciemos, mi cónyuge no va a tener derecho a venir a llevarse 2 jeans, 4 suéteres, 5 carteras, 6 botas, digamos. En principio no, porque estas ropas y objetos de uso personal de uno de los cónyuges son de ese cónyuge. Ahora, el código siempre reconoce el derecho de recompensa, porque no nos va a pasar a nosotros un derecho de recompensa, pero en familias o en personas de muy alta situación económica, donde pueden haber los gustos más extravagantes en lo que tiene que ver con bienes de la personalidad, sea en joyas, en carteras carísimas que salen por lo mismo que un auto o lo que fuese, bueno, claramente hay que reconocer un derecho de recompensa. Lo mismo entran en estos bienes de la personalidad los bienes necesarios para el ejercicio de trabajo o profesión. Yo tengo una notebook, supongamos, que es mi elemento de trabajo, y la verdad que esa la compré estando casada. ¿Y con qué plata la compré? La compré con mi sueldo. Ahora, ¿el fondo qué naturaleza tenía? Ganancial, porque mi sueldo es de carácter ganancial. Pero sin embargo, el código entiende no, pero es un elemento para el ejercicio de su trabajo o para el ejercicio de su profesión, sin perjuicio de la recompensa. Piensen ustedes en el ejercicio de la profesión. ¿Vieron, por ejemplo, todo el instrumental de los dentistas? ¿Cómo se llama? El sillón del dentista, los tornitos, todas las 800 cosas, que son carísimos los elementos de los dentistas. Bueno, cuidado porque esto es un elemento necesario para su trabajo o profesión, pero sale más equipar el consultorio de un dentista que irte más o menos a recorrer el mundo. Así que cuidado ahí con el derecho de recompensa que pueda reclamar la comunidad de ganancias. Después el código nos habla también de las indemnizaciones por consecuencias no patrimoniales. ¿Saben cuáles son las indemnizaciones por consecuencias no patrimoniales? El famoso daño moral. Les voy a poner un ejemplo, porque dice por consecuencias no patrimoniales, excepto el lucro cesante. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Mi cónyuge es taxista, entonces trabaja en su taxi, ¿no? Vamos a inventar ese ejemplo. Quiere decir que todo lo que él trabaja, todos los viajes que hace todos los días, eso es el ingreso que él tiene. Ese ingreso que él tiene es de carácter ganancial. Bueno, resulta que tiene un accidente de tránsito muy importante y, bueno, se rompe todo el auto, etcétera, y él por ese accidente tiene que estar 6 meses parado, sin poder trabajar. Bueno, mi cónyuge va a juicio, qué sé yo, todo, va contra la compañía aseguradora, la mano en coche, y finalmente la compañía aseguradora le paga una suma de dinero. Y le paga una suma de dinero en concepto del arreglo del auto, una suma de dinero en concepto de lucro cesante. ¿Se acuerdan? El lucro cesante es lo que por culpa del accidente yo dejé de percibir. Me tienen que pagar todo lo que yo no pude percibir por culpa tuya que me chocaste y que me accidentaste. Y después le pagan toda otra suma de dinero por daño moral, o sea, todas las aflicciones, los dolores, los sufrimientos que él tuvo por efecto de este politraumatismo que estuvo internado un montón de tiempo, que estuvo a punto de perder una pierna, bueno, la pasó pésimo. Por daño moral le dan, qué sé yo, 100.000 pesos más. ¿Bien? Entonces, el dinero que se pagó para reponer el auto va a tener el mismo carácter que tenía el auto. Si el auto era propio, el dinero reinvierte, ¿ven? Subroga al carácter propio, el dinero es propio. Si el auto era ganancial, subroga a un bien ganancial, el dinero ese es ganancial. El dinero que se pagó
por lucro cesante, o sea, lo que le pagan por los 6 meses que estuvieron parado el taxi y que mi marido no pudo laburar, ese lucro cesante es de carácter ganancial. ¿Por qué? Porque el ingreso que hacía mi marido como taxista tiene carácter ganancial. El lucro cesante reemplaza al ingreso de mi marido como taxista, entonces tiene carácter ganancial. Pero la indemnización que recibe mi marido por todo lo que sufrió, porque estuvo 6 meses en la cama tirado con la pata para arriba, que casi se la cortan, que todas las condolencias que tuvo, que todo lo que sufrió, que casi todo eso que sufrió, lo sufrió él. Y por más que son 100.000 pesos que se reciben durante el matrimonio y que entonces tendrían una presunción de ganancialidad porque se reciben durante el matrimonio, obedecen a una causa de un sufrimiento que es personal, que es a la persona, y que por esa razón tiene carácter propio. ¿Bien? Muy bien. El derecho, ojo con esto, con el ñ y con el o, el derecho a la jubilación o la pensión, una cosa es el derecho de jubilación o pensión y otra cosa es el contenido patrimonial de ese derecho. El derecho a la jubilación es propio mío, porque yo soy la jubilada o la pensionada, pero lo que cobre como jubilación, el contenido patrimonial de esa jubilación, lo que cobro por pensión, siempre tiene carácter ganancial, porque es el carácter del ingreso, que es el ingreso que obedece a este famoso proyecto de vida en común. Lo mismo la propiedad intelectual o artística. Yo trabajo como docente, pero además escribo. Entonces, he participado en libros y demás. Bueno, tengo un derecho de propiedad intelectual. Este libro se ha inscrito en una editorial y figura a nombre de Silvia Fernández, supongamos, ¿no? Entonces, hay un derecho de propiedad intelectual sobre ese libro. Si me lo plagian, yo le puedo hacer un juicio al que me está plagiando, porque yo tengo un derecho de propiedad intelectual. Ese derecho de propiedad intelectual es mío, es propio. Pero todo lo que me paguen todos los meses por la cantidad de gente que compró los libros, eso que me pagan, como es fruto del trabajo, reviste carácter ganancial. ¿Bien? Entonces, cuidado porque una cosa es el derecho de tal cosa y otra cosa es el equivalente económico o el producto económico que aporta ese derecho que en principio tenía carácter propio. Bien, a la inversa, quedan aquí los que ya han atravesado lo más complejo, porque en este ejemplo del 464, ustedes han podido darse cuenta cuáles son los fundamentos por los cuales los bienes son. Bueno, de la misma manera, ahora se van a dar cuenta por qué fundamento esos bienes son gananciales. ¿Bien? ¿Puedo hacer una pregunta, doctora? De lo otro. Claro, sí. Me quedó una duda. Decía en los bienes que son gratuitos, decía legado, decía donaciones. Por ejemplo, si me saco una casa en un sorteo, ¿no? En esas revistas de sorteo que tienen casas y eso, yo me saco un bien así muy, muy caro en un sorteo de esos. ¿Eso también es bien ganancial? Si me la saqué ganancial. Sí. Es ganancial. Si vas al casino, por ejemplo, y jugás y te ganaste lo que te ganaste, es ganancial, porque las ganancias y las pérdidas, de la misma manera que si tu cónyuge va al casino y se patina todo el sueldo en tal juego, perdió eso que tenía carácter ganancial. Entonces, lo adquirido por juegos de azar, ahora lo vamos a ver ahora, lo adquirido por juegos de azar, tiene carácter ganancial también si fue hecho durante el matrimonio. Ahora, suponete que para ganar ese premio de que te ganaste eso en el sorteo, suponete que como tu marido no tenía plata para comprarlo del sorteo, no sé, participar en el sorteo salía carísimo, había que poner, qué sé yo, 20.000 pesos para comprar el número, y la plata me la diste vos de la herencia de tu papá. O sea que el número, digamos, lo compraste con dinero propio. Bueno, vos me vas a poder pedir una recompensa para que yo te reconozca esa plata que pusimos ahí. ¿Bien? Pero en principio, el derecho, ¿viste? Vamos a poner un ejemplo, ¿vieron, suponete, los tiempos compartidos? También, sí. Suponete que vamos de vacaciones a Cuba y nos venden un programa buenísimo, de esos que tenés una semana en cada lugar del mundo, en unas playas divinas que siempre te enganchan. Buah. Entonces, fuimos y compramos algo de eso. Lo compramos, ese tiempo compartido va a tener carácter ganancial, pero si yo puedo demostrarte que la plata o buena parte de la plata que invertimos ahí era la plata de la herencia de mi mamá, ahí voy a tener un derecho de recompensa porque yo puse ese dinero.
Ok. Gracias. ¿Bien? ¿Sí? ¿Sí? Bien. No, de nada. Bien, viene más fácil ahora porque vamos a ir a la inversa, es decir, a cuáles son los bienes gananciales. Y acá es como lo opuesto. Vamos a decir que lo mismo que dijimos antes para clasificar los bienes como propios, ahora lo vamos a decir como gananciales. Así como yo antes decía, los bienes creados o adquiridos antes de la celebración del matrimonio, por cualquier causa que fuesen, donde solamente tomaba en cuenta que estaba desde este punto de partida, estaba acá, entonces por esa sola razón de estar acá, eso era propio. Ahora voy a decir, por estar acá, o sea, por esa sola razón de estar después de la celebración del matrimonio, ese bien va a ser ganancial. ¿Bien? Ese va a ser el principio, el tiempo de la adquisición. Tiempo anterior, propio. Tiempo posterior, ganancial. Causa anterior, propia. Causa posterior, ganancial. ¿Bien? Porque ¿cuándo voy a tener yo problemitas con temas propios y gananciales? No solamente con relación a esto, es decir, a soltera, matrimonio, comunidad de ganancias, o sea, si el bien es anterior, si es de mi soltería o es de mi matrimonialidad, sino que también lo voy a tener acá el problema, si es de mi matrimonialidad o es posdivorcio, porque la gente no se divorcia hoy y mañana ya vendió todo. La gente se divorcia y entre que se repone, uno tiene que hacer terapia porque está deprimido, el otro que no sé qué, que qué sé yo, la gente tarda y hay cuánta gente hay que se divorció y no liquidó los bienes, o sea, no hizo los acuerdos de división, vos llevate tal cosa, vendamos el auto, hagamos esto con el lote, liquidemos las cuentas bancarias, no hizo todo eso. Y capaz empezó otra unión con otra persona, convivencial, y compró otra cosa. Entonces, ¿esto que compró es propio o es ganancial? Y bueno, si es posterior a la liquidación, ya vuelve a renacer el carácter propio. Si es anterior, todavía va a tener el carácter ganancial. Entonces, es como un continuo. Acá soy propia, acá soy ganancial, acá soy propio, y ni hablar si me volví a casar y me quedó sin liquidar esta comunidad, y acá empezó una comunidad con otra, y bueno, problemitas que pueden aparecer por ahí. Pero no vamos a entrar en esto porque es mucha complejidad para una clase de grado. Otro supuesto que toma el código es el de los frutos. Los frutos son esto, digamos, lo que decíamos del sueldo. Los frutos naturales, industriales o civiles, ¿sí? O sea, el sueldo que me pagan en la empresa, las regalías que tengo en la empresa, que yo soy accionista en la Clínica Colón, y entonces todo lo que me dan de ganancias, las acciones que tengo en la Clínica Colón, es decir, todo lo que se debea durante la comunidad. Y fíjense que el código dice devengados durante la comunidad, porque por ahí yo soy el accionista de la Clínica Colón, y entonces cerramos el periodo liquidatorio acá, y me dice, bueno, mira, para vos se devengaron como ganancia de estas acciones y de toda esta productividad de la sociedad que tenemos en la Clínica Colón, 400.000 pesos. Pero lo cobro acá, lo cobro después de que me divorcié. Bueno, cuidado, ¿cuándo se devengó? Se devengó en el periodo 2020, pero me lo pagan en el 2021. Cuidado porque eso fue devengado en el 2020, entonces tiene carácter ganancial. Y si hubiera sido devengado después, tiene carácter propio. Lo mismo las indemnizaciones. Si mi cónyuge trabaja, no sé, supongamos trabaja en un restaurante, y entonces el restaurante cerró con todo esto de la pandemia, como lamentablemente vamos a poner un ejemplo dramático actual, pero que es real, el restaurante cerró. Lo que él ganaba siendo el mozo del restaurante era su sueldo y tenía carácter ganancial. Ahora, a él le van a pagar una indemnización, porque lo acaban de echar porque cerró, y entonces lo van a indemnizar. Esa indemnización, como es una indemnización que reemplaza al sueldo que mi cónyuge tenía siendo el mozo de ese restaurante, va a tener el mismo carácter ganancial. ¿Bien? Distinto, fíjense cómo las cosas pueden ser distintas. Distinto es si mi cónyuge, en vez de ser mozo en un restaurante, era obrero en una albañil, para una empresa constructora, y se cae de un andamio y se le rompe la cabeza y está, qué sé yo, 5 meses coma. Bueno, le van a pagar una indemnización que va a incluir daño material y daño moral. Como daño material le van a pagar lo que le percibir, lo que le corresponde por la enfermedad de accidente, todo eso va a tener carácter ganancial. Lo que le paguen como daño moral, o sea, por haber estado 5 meses en coma, por todo el tema de las satisfacciones que perdió, por el tema del sufrimiento agregado, etcétera, va a tener carácter propio.
¿Ven? Que es un poco lo que les decía anteriormente. Después sigue todos los bienes adquiridos a título oneroso durante la comunidad, o sea, todos los bienes que se adquirieron durante la comunidad, en principio, tienen carácter de bienes propios, de bienes, gananciales, porque se adquieren durante la comunidad de ganancias, y lo mismo la plena propiedad de los bienes, cuya nuda propiedad se adquirió a título oneroso de la comunidad. El efecto al revés, el caso que decíamos del usufructo, que ahora vuelve a tener la plena propiedad durante la comunidad. Estoy viendo acá un chat que dice, si yo tengo un campo propio y ganado adquirido antes de la celebración, debo los frutos devengados a la comunidad, aunque sean propios, todo lo que sea frutos, todo lo que sean frutos de los bienes propios son gananciales, frutos de los bienes gananciales son gananciales. O sea, todo lo que es frutos, aunque sean frutos de los bienes propios, porque fíjense que lo que el código dice son frutos naturales, frutos civiles, frutos industriales. Todo lo que son frutos, fíjense inciso C, frutos naturales, industriales o civiles devengados durante la comunidad. Yo tengo una casita de soltera y me fui a vivir con mi cónyuge y nos fuimos a otra casa, pero para no tener esta casa ahí cerrada al cohete, la alquilamos. Bueno, esa casa sigue teniendo carácter propio, porque era mía de soltera, pero la estamos alquilando y hay unas personas que nos están pagando un alquiler. Ese fruto de esa casa, que era una casa de carácter propio, como es un fruto, es decir, una cuestión onerosa que se produce durante la comunidad de ganancias, tiene carácter ganancial. ¿Bien? Subrogación de bienes gananciales. A la inversa, los bienes adquiridos después de la extinción por permuta con otro ganancial, por inversión de otro dinero ganancial, por reinversión del producto de los bienes gananciales. O sea, acá estamos en la instancia posterior, es decir, cuando terminamos la comunidad y vamos a la comunidad terminada y al periodo en que de vuelta es como que yo volviera a ser soltero. Mi estado civil es divorciado, pero es como que yo volviera a ser soltero en pensar en que los bienes que yo adquiero después de la extinción de la comunidad de ganancias, nuevamente van a tener carácter propio. ¿Bien? Los créditos que subrogan otro bien ganancial, si el auto que se me prendió fuego, en vez de ser un auto propio, era un auto ganancial, esa indemnización que nos paga la compañía aseguradora va a tener carácter ganancial. Y si yo, la cuota de la aseguradora de todos los meses, en vez de estar pagándola con fondos gananciales, la estaba pagando con un ahorrito que tenía de la sucesión de mi papá, o sea que la estaba pagando con fondos propios, tendré un derecho de recompensa contra la comunidad para cobrarle en relación a esos fondos propios que yo invertí. ¿Bien? Por título gratuito, acá viene lo que había preguntado Karina, los adquiridos durante la comunidad por hechos de azar. Lotería, juego, apuesta, bueno, hallazgo del tesoro, ¿no? Nunca, la verdad que me estaría bueno esto de encontrar alguna vez un tesoro. El código habla de esto, me acuerdo de derechos reales, pero nunca nadie tenemos la suerte de encontrar un tesoro. Pero bueno, parece que se pueden encontrar tesoros, no sé dónde, pero todo eso, si lo encontráramos, también tendría el mismo carácter ganancial. Y la accesión de gananciales, lo mismo que dijimos para el caso de bienes propios. Producto de los gananciales, incorporados por accesión a las cosas gananciales, partes indivisas de cosas gananciales. ¿Bien? Tenés durante el matrimonio una cuota parte en un bien inmueble y adquirimos el resto de las cuotas partes, todo eso va a tener el mismo carácter ganancial. Compramos un lote de terreno, estando casados, y cobré la sucesión de mi papá, y todo lo que cobré de la sucesión de mi papá lo metí para hacer una casa arriba de ese lote, lo lamento, pero todo eso, lote y casa, tiene carácter ganancial. Después voy a tener que pedir un derecho de recompensa para que me reconozcan que yo metí la plata de mi papá, ahí que tenía carácter propio, ¿bien? Pero lo accesorio sigue la suerte de lo principal, ¿bien? Bueno, ahí tendríamos clasificados, a ver cómo estamos de hora. Ah, bueno, vamos bien. Ahí ya terminamos. Ahí tendríamos clasificados los bienes propios y los bienes gananciales. Y el código trae algunas reglas en materia de prueba para facilitarme estas discusiones. Entonces, fíjense, esto que yo les comentaba hace un rato. Se presume, salvo prueba en contrario, que son gananciales todos los bienes que aparecen a la extinción de la comunidad. Hagan de cuenta que cuando se extingue la comunidad, a la puerta, y nos fijamos todo lo que hay adentro de la caja. Todo lo que está dentro de esta caja, que es todo lo que era nuestro matrimonio, tiene carácter ganancial. No, pero yo, anda a probarlo, me van a decir. Sí, lo puedes probar, pero anda a probarlo, ¿eh?
Por eso, un buen consejo es esto que se habla de dejar constancia del origen de los fondos. O sea, le voy a poner un ejemplo. Ya se los puse en realidad, pero lo voy a retomar. Compramos una casa. Estuvimos ahorrando durante el matrimonio un montón, ¿no? Y dijimos, compramos la casa. Nos falta plata, nos falta plata, nos falta plata. Mi madre dice, bueno, quédate tranquila, no sufras más, que yo, tomá, te doy $30.000. Me los da. Yo llego contenta a mi casa, le digo a mi cónyuge, ay, mira, tenemos $30.000 que nos da mamá, qué sé yo, buenísimo, podemos comprar la casa que nos había encantado. Vamos a la escribanía y la compramos. Listo, la compramos. Compramos durante el matrimonio. ¿Qué carácter tiene ese bien? Ganancial, porque lo hemos comprado durante el matrimonio. ¿Bien? Ahora, fuimos felices y ahora nos vamos a divorciar. Llegamos a la segunda parte de la película, que es donde venimos los abogados, cuando la gente se va a divorciar. Entonces, nos vamos a divorciar y ¿qué me va a decir mi cónyuge? 50 y 50 la casa, 50% para mí, 50% para vos. Yo voy a decir, para un cachito, ¿te acuerdas que yo puse $30.000 de mi mamá? Ay, no me acuerdo, dice, porque ahí se te olvida todo siempre, ¿no? Digamos, es como que la memoria selectiva falla. No me acuerdo, dice. Bueno, a ver, puedo ir a un juicio y puedo probarle en ese juicio, la voy a traer de testigo a mi mamá, voy a traer de testigo unas amigas que también dijeron que esto, voy a traer unas cuentas, unos movimientos bancarios que van a dar cuenta que mi mamá sacó $30.000 de una caja de ahorro en dólares que tenía justamente 2 días antes de que nosotros compráramos la casa. Lo voy a poder probar, ¿no? Supongamos, lo puedo probar por cualquier otro medio de prueba. O sea que no es que yo necesito dejar constancia del origen de los fondos entre cónyuges. Lo que el código dice es para ser oponible a terceros, pero no en relación a los cónyuges. En relación a los cónyuges yo lo puedo pagar por cualquier medio. De todos modos, un buen consejo profesional es decirle a su cliente, deje constancia del origen de los fondos, porque no le cuesta nada. Cuando hace la escritura, le dice al escribano, deje constancia, señor escribano, que la señora fulana de tal manifiesta y su cónyuge acuerda con eso, que del dinero que se ha invertido en comprar esta propiedad, $30.000 corresponden a una donación que en este mismo acto le efectuó su madre por ante mí, bla, 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 bla. Lo anotamos en la escritura, no hay ningún problema, no tenemos que discutir nada en un juicio porque ya está ahí escrito ese futuro derecho de recompensa, ¿bien? Pero como en etapa de amor, digamos, no se piensa en todo esto de que la gente piensa que se va a estar divorciando y que va a estar discutiendo por $30.000 más o menos, no suele pasar que se deje constancia muchas veces del origen de los fondos, y entonces igual se permite que esta prueba se pueda hacer por cualquier otro tipo de prueba. ¿Bien? Vamos a ver un resumen cortito, porque tienen otra clase específica sobre gestión de los bienes, pero quiero hacerles como algunas introducciones esenciales. ¿Qué quiere decir gestionar los bienes? Quiere decir quién los va a administrar y quién los va a disponer durante la vigencia del régimen de comunidad de ganancias. ¿Por qué le importa al código esto? Porque imagínense que si yo me casé hoy y estoy pensando en que mi matrimonio va a tener fin dentro de 20 años, ¿por qué? Porque nos llevamos bárbaro y nunca nos pensamos divorciarnos, o porque tenemos buena salud y no nos pensamos morir en un buen tiempo, a la ley le tiene que importar cómo se conservan estos bienes. ¿Para qué? Para que ese famoso derecho en expectativa, que estamos todo el matrimonio esperando ese derecho en expectativa de cuándo me voy a hacer del 50% del otro, no se me frustre. Porque si yo sé que tengo un 50% en expectativa, pero mi esposo se patina todos los bienes y todo está a nombre de él, el derecho en expectativa va a ser un menos 50% directamente, va a desaparecer. Entonces el código tiene que establecer ciertos recaudos relativos a cómo se administran y cómo se disponen esos bienes, o cómo controla un cónyuge lo que hace el otro. Porque vuelvo a repetir por 10ª vez, acordémonos que la calidad del bien no es su titularidad. Y si yo soy el titular de un bien, yo dispongo libremente de él. Pero es ganancial. No sé, pero yo soy titular. Y los titulares compran y venden sus bienes. Con lo cual, puedo disponer libremente. ¿Le va a ser indiferente esto a la regulación del código? Y claramente que no, porque si yo cónyuge vendo, pues entonces el otro cónyuge cuando quiera venir a cobrar su ganancialidad va a encontrar un patrimonio de 0,0 porque yo dilapidé todo el patrimonio. Con lo cual, algunos límites el código entonces me va a establecer. El principio
en relación a los bienes propios es 1, y en relación a los bienes gananciales es el mismo con algunos cambios. En relación a los bienes propios, claramente, si yo soy titular de bienes propios, hago lo que se me canta la gana, para decirlo en criollo. Si yo soy titular de una casa, un auto, un lote, la plata que tengo en el banco, y eso tiene carácter propio, eso es como si fuera soltera, digamos, porque son bienes propios. Yo no tengo que rendir cuentas a nadie de lo que hago con los bienes propios. Como su nombre dice, son propios. Hay una excepción a esto, que yo se las conté la clase del miércoles. ¿Se acuerdan cuando vimos lo del piso mínimo obligatorio? Lo que tenía los dos regímenes que tenía que proteger el deber de contribución, la vivienda familiar y la responsabilidad solidaria por las deudas. Bueno, ¿qué vimos de la vivienda familiar? Toda vivienda familiar, para disponer de derechos sobre la vivienda familiar, tengo que tener el asentimiento de mi cónyuge, sea propia, sea ganancial, sea alquilada, sea un usufructo, sea lo que sea. ¿Por qué? Porque ahí estaba en juego otra cosa mucho más importante, que es la conservación del hogar familiar. Entonces, ojo, que si yo tengo 5 bienes propios en mi matrimonio, de esos 5 bienes propios voy a hacer lo que me cante la gana. Los quiero regalar todos a la gente humilde y a una fundación, para UNICEF, un sol para los niños, lo que quieran, hacé lo que quieras, me dice el código. Pero si tenés uno de esos bienes, que es la vivienda familiar, para disponer de derechos sobre esa vivienda familiar, vas a tener que requerir el asentimiento de tu cónyuge. Lo van a llamar a tu cónyuge para que tu cónyuge venga a afirmar que está de acuerdo con ese acto de disposición de derechos que quieres llevar adelante. ¿Bien? Pero salvo esa excepción, la regla, sin temor a equivocarnos, es que en los bienes propios, libre administración y disposición. Libre. En los gananciales, por una cuestión de orden, el código va a decir, se va a preguntar, muy bien, ¿quién es el titular de dominio? La cónyuge, vamos a poner. Bueno, les voy a poner un ejemplo heterosexual, ¿no? Les digo la y el cónyuge, no porque no consideremos, puede ser el caso de una unión homoafectiva, puede ser 2 cónyuges hombres, 2 cónyuges mujeres, pero para que ustedes, para yo hacerles más gráfica en el ejemplo, vamos a poner cónyuge A, cónyuge B. ¿Quién es titular de dominio? Cónyuge A es titular de dominio del auto y de la casa. Cónyuge B es titular de dominio de un lote de terreno y de un velero, de un yate. Bueno, cada uno administra y dispone de esos bienes que están bajo su titularidad. Cónyuge A administra y dispone la casa y el auto. Cónyuge B administra y dispone, que les dije, el lote de terreno y el velero. ¿Bien? Ahora, en cualquiera de los dos casos, acuérdense lo que pasa con la vivienda. Siempre la vivienda, asentimiento del cónyuge, así que si la casa es la vivienda familiar, asentimiento del otro cónyuge para disponer de derechos en relación a la vivienda familiar y a los muebles que forman parte de la vivienda familiar. Eso sabido de cajón, porque a cualquier tipo de bien que sea, mientras que sea la vivienda familiar, no me importa, propio, ganancial, alquilado, lo que sea, va asentimiento del otro cónyuge. Al margen de eso, limitación en lo que son bienes gananciales. ¿Qué limitación? Un asentimiento parecido a ese asentimiento que había respecto de la vivienda. Pero acá ya respecto de todos los bienes gananciales. ¿Ven la diferencia con los propios? En los propios solamente la vivienda. Después yo tengo bienes registrables, 5 bienes registrables más. ¿No son vivienda? No me interesa. Son propios. Listo, haz lo que quieras. Ahora, en los gananciales, ¿son registrables esos 5 bienes gananciales más que tengo? Asentimiento para esos 5 bienes gananciales registrables. ¿Por qué? Porque tengo que evitar que el cónyuge fume, digamos, ¿no? Que dilapide ese patrimonio. Entonces, para enajenar, para gravar, para las promesas, o sea, para el boleto de compraventa, sean bienes registrables, inmuebles, registrables muebles, acciones, participación en sociedades. ¿Dónde no voy a tener ese asentimiento? Y bueno, si me termina vendiendo un cuadro, y era un cuadro famosísimo, pero me lo vendió, bueno, me lo vendió. Pero digamos, en todo lo que tenga alguna posibilidad de registración, asentimiento. Con lo cual voy al escribano porque quiero hacer un acuerdo con la Clínica Colón y ceder mis acciones, como eso tiene un valor económico que incide en la comunidad de ganancias, me van a llamar, traiga al cónyuge, para que me venga a dar el asentimiento. ¿Bien? Entonces, vuelvo a repasar.
Asentimiento. ¿Cuáles son los casos de asentimiento? En bienes propios, único caso de asentimiento, la disposición de derechos sobre la vivienda familiar. En bienes gananciales, actos de asentimiento, la disposición de derechos sobre la vivienda familiar, más los bienes registrables que tengan naturaleza ganancial. ¿Bien? Y si estuviera en el régimen de separación de bienes, que acuérdense que en el régimen de separación de bienes lo mío es mío, lo tuyo es tuyo, sería como el caso de los bienes propios. Único caso de asentimiento, disposición de derechos sobre la vivienda familiar, porque ahí no tengo bienes gananciales. ¿Bien? Todo lo que hemos dicho de la ganancialidad es únicamente aplicable al caso de la comunidad de ganancias. ¿Bien? Bien. Bueno, y lo último, puede ser que hayan bienes adquiridos conjuntamente. ¿Se acuerdan? Esto yo se los comenté hoy tempranito. Bienes adquiridos conjuntamente, es decir, en condominio. Puede ser, yo de hecho tengo mi casa familiar comprada con mi cónyuge y además de ser una casa ganancial, figuramos ambos como titulares de dominio, con lo cual ambos tienen un condominio. Puede existir un condominio sobre cuotas gananciales. En este caso son cuotas gananciales. La administración y disposición corresponde a ambos, y si tenemos desacuerdos, los desacuerdos se resuelven judicialmente, tal como se aplican las reglas del condominio. ¿Bien? ¿Cómo voy a aprobar la titularidad de los bienes? Ya con esto terminamos, así ya demasiada información para el día de hoy, y estamos bien con el tema. ¿Cómo voy a aprobar la titularidad de los bienes? Bueno, como les decía, es una cuestión de prueba en todo lo que no sea registrable, porque si es un bien registrable, ese bien ya está inscripto. Si ya está inscripto, yo entonces voy a saber quién es el que figura como titular de dominio. Pero en todo lo que no es registrable, la bicicleta de carrera carísima, el cuadro que tiene un valor importante, los muebles que hay en el hogar, qué sé yo, el cuatriciclo, el cuatriciclo es registrable. Los bienes muebles que tengo, un súper computadora con 80.000 beneficios y carísima, es decir, todo lo que yo tengo un valor económico que le voy a querer dar un reconocimiento, bueno, va a ser una cuestión de prueba. Si no puedo probar a quién pertenece, porque la verdad que la gente normalmente no está guardando las boletas todo el tiempo, y no puedo probar a quién pertenece, se considera que pertenecen a ambos por mitades y divisas, y la administración y la disposición es conjunta, es decir, por ambos cónyuges. ¿Bien? Pero en principio voy a tener que ir a una cuestión de prueba y a poder demostrar quién es el titular, cosa absolutamente difícil en todo lo que no son bienes registrables. ¿Bien? Bueno, hasta acá llegamos. Ahora lo que quieran consultar, y ahí saco la pantalla. Dudas que hayan quedado en relación a esto, porque tengan en cuenta que no vamos a volver a la clasificación de los bienes. Ustedes, les hago un consejo, si quieren, yo les voy a subir después el Power, miran los casos de los artículos 464, 465, y a lo sumo se van a la explicación del Power, que es donde los ven clasificados por las diferentes causales que hemos tomado, y en función de eso van a poder repasar cuál es el criterio que aplique. Si uno entiende digamos, la lógica que tiene el tema, cuáles son las pautas que tomo, el origen, el tiempo, la causa, la subrogación, el sistema va como cayendo solito porque tiene como esa lógica. Una vez que uno entendió la lógica, bueno, va a ser una cosa divertida después ver qué carácter tiene el bien y no, cómo lo puedo discutir, pero más o menos le va a encontrar la respuesta. ¿Lo sube hoy al ¿Dudas? ¿Lo sube hoy al campus esto? Hoy lo subo. Ahora después de la clase se lo subo. Antes de la noche se lo subo. Ahora entro a un posgrado después, pero si llego antes de entrar se lo subo, y si no, a la nochecita se lo subo. Sí. Gracias. El que va a quedar subido es la clase del miércoles y la clase del día de hoy. Es el mismo Power, es de las dos clases. Bueno, ¿alguna duda más que tengan? Quien tenga una duda puede sacar el micrófono y hacer la pregunta, o la puede poner por el chat y la leemos para aprovechar la clase. ¿Se entendió todo más o menos? ¿Sí? Bueno. A ver, si alguien quiere preguntar Doctora, algo.
Sí, sobre la titularidad. O sea, que yo puedo ser titular, pero eso no me hace a que no sea mitad de mi cónyuge, ¿no? Yo puedo estar en el Claro. título, Sí, pero le mitad corresponde. de tu... Sí, mitad de tu cónyuge no es nunca en el momento actual. En el momento actual, vos estás casada hoy, 2020, el bien es en un 100% tuyo. Si vos estás inscrita, si la escritura está a nombre tuyo, vamos a agarrar la escritura, ¿bien? De tu inmueble. Y va a decir que Silvia Fernández, en adelante la vendedora, le vendió a Alicia, en adelante la compradora, un lote de terreno ubicado en la calle Avenida Independencia, tanto, ¿no? Alicia es la titular de dominio, es la única que es titular de dominio. O sea que la dueña de esta es Alicia. Ahora, como Alicia está casada, el día en que Alicia se divorcie, su cónyuge va a tener derecho a retirar el 50%, por el detalle de que Alicia estaba casada cuando compró. Pero la única titular de dominio es la que dice acá. Y cuando la escribana fue al registro de la propiedad y anotó, inscribió esta escritura en el registro de la propiedad, cuando yo pido la plantilla de este inmueble en el registro de la propiedad, va a salir los titulares de dominio, primero va a decir Silvia, porque yo era la titular anterior, y va a decir, vendió a Alicia. Y Alicia la titular. Lo que pasa es que Alicia al lado va a decir casada en primeras nupcias, dice acá. Porque Alicia está casada. ¿Para qué me interesa saber que está casada? Para saber que si Alicia quiere vender, hay que llamar al cónyuge de Alicia, para que venga a darle el asentimiento. Y que cuando Alicia se divorcie, ese cónyuge va a venir a llevarse el 50%. Si Alicia nunca se divorcia, el día que se muera, porque algún día, lamento, también esto nos va a pasar, ese cónyuge va a venir a llevar, y los herederos van a venir a la sucesión, pero el cónyuge se va a llevar el 50%. ¿Bien? ¿Sí? ¿Se entendió ahí? Bueno, con los títulos valores sucede lo mismo, claro, exacto, pero el rendimiento sería como los frutos. Los frutos, siempre que sean devengados durante la comunidad de ganancias, van a revestir el carácter ganancial. Si son devengados antes, van a mantener el carácter de propio. Y si son devengados después de la extinción de la comunidad de ganancias, retoman el carácter de propio. ¿Bien? Bueno, si no hay más preguntas, terminamos con el día de hoy. No tengo en mente ahora cuál es la próxima clase, pero fíjense porque la semana que viene yo ya no les tengo que dar, pero a las docentes que siguen, fíjense que la próxima clase, según el 14, me dicen acá, bueno, buenísimo, Ana, el 14, siempre por esta plataforma de Zoom, que ya es la que vamos a usar, por suerte, que ya nos quedó adjudicada. Así que bueno, que tengan un lindo fin de semana y después les subo el material. Que estén bien. Bueno, adiós. Voy a finalizar la reunión, Adiós, hasta la próxima. Hasta Nos la vemos. próxima. Chao.